Hola chicos, soy Kazuki Teorías y antes de empezar quiero invitar a los nuevos o los que no lo han hecho a dar like, comentar, compartir y a suscribirse para no perderse ningún otro video. Ya por último, para los que quieran un saludo háganmelo saber en los comentarios, mis redes sociales estarán en la descripción, y si tienen una sugerencia de algún fanfic que quieran que hagan o para esta historia háganmelo saber en Twitter o aquí mismo en los comentarios. Ya sin más empecemos. Renuncia de derechos. Tanto Boku no Hero Academia así como Spider-Man y personajes de Marvel Comics, al igual que la música no son de mi propiedad, todos los derechos a sus respectivos creadores. Por todo el nervios pienso en silencio, la madrugada se vuelve mañana, ese era el destino, ahora que el día que tanto esperaba llegó. He olvidado su rumbo por la ciudad donde siempre llora el cielo. Es un lugar de este mundo que no tiene valor. ¿Acaso yo soy el extraño? Lo dices porque vivo persiguiendo un sueño. Siempre buscaré una forma para poder ser mejor. Creo en esa mi decisión, pero ¿por qué? Aún siento que no lo lograré alcanzar. Sigo atrapado en este conflicto, aunque lo pienso, nunca rendirme. Soy un pequeño viajero sin rumbo con campanas que indican mi norte. Para el rumbo que me depara, sigo corriendo y puedo escuchar. Seguiré adelante mi camino por presente, finalmente que día llegó. Capítulo 3. La propuesta y una Spider aliada. Era un nuevo día en la ciudad de Tokio, y nuestro peliverde se encontraba en una pequeña reunión relacionada con el ataque al Festival de Unión Mundial, aunque para Izuku era algo problemático, el hombre araña. ¿Y el duende verde te agrada? Yo lo inventé. Declaró JJ, a lo que Izuku iba a hablar, pero el mismo Bigotón lo interrumpió. Esos fenómenos ya tienen nombre. Araki, llamó el editor a uno de sus empleados que apareció de la nada confundiendo brevemente a Jameson. Habla y patenta al duende verde para que me paguen cada vez que alguien lo mencione, ordenó el bigotudo hombre mientras fumaba un habano, a lo que el empleado asintió para salir de la oficina. Spider-Man no atacó a la ciudad, trataba de salvarla, lo calumnia, trató de explicar el joven Parker, pero el adulto era necio. No es cierto. No me contradigas, yo no calumnio. Imprimo verdades, refutó el editor en jefe sacándole un suspiro a Izuku. No confiar en nadie es su problema, fue la simple oración del peliverde, aunque Jameson no le tomó mucha importancia. En mi barbero. ¿Eres su abogado? Fuera de aquí. Gritó el hombre mientras lanzaba su habano por la ventana, viendo al joven Parker salir de la oficina. Que me demande y me haga rico como una persona normal. Este país se hizo, el hombre nunca pudo terminar al ver que algo cayó en su escritorio, siendo su habano que había lanzado confundiéndose. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en algo, un objeto atravesó su pared a sus espaldas destruyendo su oficina. Apenas se iba a dar la vuelta cuando una mano lo agarró del cuello mientras el resto del piso estaba en alerta. Izuku, viendo al responsable, salió corriendo en busca de su traje. Jameson, pobre tonto, ¿quién es el fotógrafo que le toma las fotografías a Spider-Man? Preguntó con bastante ira el villano sobre su planeador, alzando a Jameson amenazándolo. No sé quién sea. Me llegan por correo, apenas pudo decir el editor por la falta de oxígeno. Es mentira. Refutó el duende verde apenas teniendo paciencia, es el único que puede conducirme a él. El villano estaba a punto de perder la paciencia, lo juro, volvió a decir el hombre defendiendo a su empleado. Entonces no me sirves, amenazó el villano preparando su puño para terminar con la vida del hombre. Cuando una nueva voz se escuchó a espaldas del duende, suéltalo bravucón, dijo Spider-Man colgado de cabeza con su traje casero, con la única diferencia de que en vez de usar sus goggles usaba unos lentes negros. Hablando del diablo, dijo el duende extrañamente satisfecho soltando a su rehén y dándose la vuelta. Spider-Man.
Sabía que ustedes eran un equipo, gritó Jameson levantándose solo para exhibir una telaraña en su boca. Shoo, tranquilo pequeño, los adultos están hablando ahora, dijo el arácnido burlón, pero el duende no desaprovechó la oportunidad. Duerme, fue la simple palabra del villano mientras de sus muñecas soltaba un gas que empezó a aturdir al vigilante hasta que cayó noqueado. El villano descendió hasta llegar con el arácnido solo para cargarlo como un costal de papas, yéndose del lugar mientras algunos civiles en la calle veían esto con sorpresa. Unas horas más tarde se podía ver la ciudad de Tokio bajo un cielo de estrellas. Sin embargo, en lo alto de un edificio se encontraba el duende verde en sus pensamientos, a sus espaldas el vigilante arácnido noqueado por su gas, y esto hubiera seguido de no ser porque escuchó quejidos del héroe siendo hora de su propuesta. Despierta, pequeño arácnido, despierta. No, no estás muerto. Aún, solo paralizado. Temporalmente, explicó el duende con burla para pararse frente al héroe que intentaba recobrar sus sentidos. Eres una criatura increíble, Spider-Man, tú y yo no somos tan diferentes, halagó el villano con un tono más serio, no somos iguales. Tú eres un asesino, respondió el arácnido débilmente, bueno, a cada quien lo suyo. Yo elegí mi camino, tú decidiste convertirte en héroe, bueno en vigilante, a la gente de esta ciudad durante un tiempo le pareciste divertido, pero hay algo que aman más que un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña, a pesar de todo lo que has hecho por ellos al final te odiaran, ¿para qué te molestas? Explicaba el villano tratando de persuadir al vigilante terminando por preguntar con sarcasmo, ¿por qué? Es lo correcto, fue la simple respuesta del héroe quien solo esperaba el poder usar su picadura y electrocutar al villano, al menos eso pensaba antes de recibir un zape en la cabeza. Esta es la verdad. Hay 14 millones de personas en la ciudad, y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional. Tú y yo somos excepcionales, explicó el duende a lo que Spider-Man entendía a lo que se refería. De todos los héroes que existen solo son idolatrados muy pocos héroes. A pesar de que la mayoría eran queridos, solo unos pocos eran realmente amados. El villano se agachó quedando a la altura del arácnido tomándolo de la cara. Podría aplastarte como a una cucaracha ahora, pero te daré una oportunidad. Únete a mí, imagina lo que lograríamos juntos. Lo que tú y yo crearíamos. O lo que destruiríamos. Y las muertes que causaríamos a inocentes enfrascándonos en una y otra batalla egoísta hasta morir. ¿Es eso lo que quieres? Gritaba el duende convencido de que había persuadido al arácnido. Te lo dejo de tarea, héroe, fue lo último que dijo el duende verde subiendo a su planeador y yéndose dejando solo al arácnido desorientado quien trataba de pararse. Un par de días después salieron los periódicos y el titular fue algo que deprimió a Izuku. Spider-Man y el duende verde aterrorizan a la ciudad. Los ciudadanos exigen el arresto del trepamuros. Izuku se encontraba en un puesto de revistas donde veía el periódico junto a la noticia del ataque a JJ, mientras el peliverde tenía en su cabeza las palabras del duende verde, a pesar de todo lo que has hecho por ellos al final te odiaran. Esto sin duda era un gran tropiezo para Izuku, todo su esfuerzo se había ido al caño en un instante, pero tampoco podía permitir que algo así lo desanimara. Después de todo aún había gente que lo apoyaba, o al menos eso esperaba. En fin. Hoy era jueves, así que debía apresurarse a ir a la preparatoria mientras hacía parkour. Claro que con esto la gente se le quedaba viendo y algunos niños se maravillaban, y para Izuku era increíble, la sensación de saltar libremente y hacer acrobacias, sin duda era una de las cosas que más le gusta de ser vigilante. Izuku iba con una playera negra, un codera deportiva y unos pantalones un poco holgados. Al pasar unos minutos ya se encontraba en la escuela. Entró tranquilamente mientras saludaba a todo el mundo con una sonrisa para luego dirigirse directamente al salón saludando a sus amigos para seguido sentarse a esperar al profesor mientras hablaba con Flash hasta que en un momento el peliverde sentía que alguien lo miraba. Cuando volteó su mirada se encontró con unos hermosos ojos azules los cuales lo hipnotizaron al instante. Se trataba de Gwen Stacy quien se encontraba mirándolo. El joven Parker simplemente le dedicó una sonrisa con un leve sonrojo, el cual provocó un sonrojo más grande en la chica apartando su mirada.
Desde que la conoció Izuku siempre había tenido cierto interés por la joven Stacy, pero no tenía mucho tiempo que el joven Parker se había dado cuenta de que ese interés se trataba de amor. Izuku estaba perdidamente enamorado de Gwen, aunque no se le había declarado, tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, ni siquiera el peliverde sabía la razón, aunque él mismo y hasta cierto punto Harry y Flash lo intentaban animar para darle el coraje suficiente para hacerlo. En eso todos los estudiantes guardan silencio y se sientan erectos debido a que el profesor acababa de entrar al aula. Buenos días muchachos, primeramente tengo un anuncio que hacerles, empezó el profesor algo más animado de lo normal intrigando a la mayoría. El próximo lunes haremos un viaje de estudio a las oficinas de Oscorp aquí en Tokio. Justo cuando dijo eso solo algunos se emocionaron, claramente Izuku fue uno de ellos ya que siempre había querido visitar el lugar, sobre todo el tener la oportunidad de conocer al Dr. Curtis Connors, uno de sus ídolos de la ciencia. Por otro lado, compañeros, como el caso de Flash estaba algo aburrido, al ser un deportista no le llamaba demasiado estos asuntos de nerds. Ya era lunes, día de la excursión hacia Oscorp. Izuku se había levantado sorprendentemente feliz y emocionado, aunque por esta misma emoción estaba haciendo las cosas algo apuradas y sin mucha concentración, dándole gracias a su tía Mei ya que en 2 ocasiones casi tiró la cafetera y le estaba poniendo sal en vez de azúcar a su café. Ya una vez terminado de desayunar, se terminó de arreglar y se despidió de su tía Mei, quien a pesar de la pérdida de su esposo parecía que estaba superándolo, alegrando a Izuku un poco, aunque sabía que ese proceso aún no había terminado para su tía. Más tarde ya se encontraban los alumnos de camino a Oscorp, pero algo que se le hizo raro al peliverde es que no había visto a Gwen por ningún lado y pensó que algo le había pasado, ya que a la chica le gusta la ciencia incluso más que al peliverde. Aunque esperaba que todo estuviera bien, en todo caso tras unos minutos de viaje llegaron a su destino y comenzaron a avanzar en orden, siendo recibidos por una voz que resonó en la entrada: bienvenidos a Oscorp, fruto de la mente de nuestro fundador Norman Osborn. La Torre Oscorp alberga 108 pisos de innovación. Nuestros científicos rebasan los límites de la tecnología de defensa, de medicina y desarrollos químicos. El futuro está aquí adentro, resonaba la voz mientras los alumnos recorrían las instalaciones maravillados hasta que alguien los detuvo. Izuku se quedó en shock al darse cuenta de quién era. Bienvenidos a Oscorp, me llamo Gwen Stacy, vengo de la Academia de Tokio, y yo soy pasante del Dr. Curtis Connors, los voy a guiar durante su visita, no se separen de mí, esa es la regla, dijo la rubia muy profesionalmente en bata de laboratorio, que, a opinión del peliverde, se veía sexy. Con un pequeño sonrojo en las mejillas de Izuku, todo el grupo empezó a seguir a la rubia mientras ella explicaba algunas cosas sobre Oscorp. Incluso mencionó el tema de la fusión de Oscorp y Shield Labs, que debido al ataque del Duende Verde de hace unos días las negociaciones se pospusieron hasta nuevo aviso. Ahí el peliverde se enteró que el profesor Shield y su hija regresaron a su hogar en Island. En fin, al peliverde todo le parecía fantástico y lo mejor era que su amor secreto, no tan secreto, lo estaba guiando a él por todo el edificio, o al menos así lo sentía el chico, pero sus pensamientos se interrumpieron por una persona que llamó la atención de todos. Buenas tardes Gwen, dijo un hombre mayor de edad al cual le faltaba el brazo derecho. Dr. Connors, saludó la rubia abriendo paso para que su superior pasara al frente del grupo. Bienvenidos. Soy el Dr. Curtis Connors, se presentó el hombre con una sonrisa, y si tenían curiosidad, sí. Soy zurdo, bromeó el doctor causando risa en los alumnos, pero no es un impedimento, soy un científico, en el mundo soy una gran autoridad en herpetología, reptiles. Para quien no lo sepa, explicaba el doctor con una gran profesionalidad, plasmando una sonrisa en su rostro, pero al igual que los pacientes de Parkinson, que miran con horror como su cuerpo lentamente los traiciona, un hombre con maculopatía cuyos ojos se nublan más cada día. Yo también quiero curar mi problema. Quiero crear un mundo sin debilidades, habló el doctor. ¿Alguien quisiera adivinar cómo? Soltó la pregunta el científico expectante y no tuvo que esperar mucho cuando un chico levantó la mano y dijo, células madre, a lo que el Dr. Connors simplemente dijo, prometedor, pero lo que yo estoy buscando es algo más radical. En eso se formó un silencio hasta que Connors preguntó, ¿nadie?
Y en eso una voz llamó la atención de todos, cruza genética de especies, a lo que todos voltearon a ver al joven Izuku Parker y el doctor esperaba una explicación. Mierda, fue el pensamiento del peliverde para seguido aclararse la garganta y empezar. El mal de Parkinson es cuando la producción de dopamina en el cerebro decrece. Pero el pez cebra tiene la habilidad de regenerar células a voluntad. Si pudiera darle esa habilidad a la persona en cuestión, simplemente se podría curar. Terminó su explicación Izuku algo nervioso por la mirada del doctor hasta que un imbécil dice, sí, solo hay que ignorar sus branquias en el cuello, dijo haciendo reír a todos pero fueron callados por el doctor Connors que parecía complacido. ¿Y tú eres? Preguntó el científico poniendo nervioso al chico. Es de la preparatoria de Tokio, uno de los más brillantes de su escuela. El segundo de su clase, respondió Gwen con una sonrisa. ¿El segundo? Preguntó Izuku fingiendo estar ofendido a lo que la rubia simplemente asintió con una sonrisa burlona. ¿Y estás segura? Preguntó el peliverde nuevamente. Muy segura, fue la respuesta inmediata de la chica, ambos riéndose levemente hasta que el celular del Dr. Connors sonó y teniéndose que ir no sin antes de despedirse diciendo que nos dejaba en las manos de Gwen para seguido la rubia reunir a los alumnos alrededor de un holograma de un diagrama de árbol donde se apreciaba varios animales con los cuales estaban experimentando, entre ellos rinocerontes, lagartos, buitres, leones, arañas, entre otros, pero en eso Gwen se acercó al peliverde saludándolo con una bella sonrisa. Hola Gwen, nunca me dijiste que trabajas en Oscorp, dijo Izuku sonriente con un poco de envidia fingida. Bueno, hay muchas cosas que no sabes de mí, dijo burlón a la chica haciendo que el peliverde pusiera cara de póker. Bueno, tengo que seguir la explicación. Vamos y no te alejes del grupo, ordenó la rubia con tono de mando haciéndole gracia al brócoli, quien asintió pero un hombre moreno chocó con él y unos folders con papeles se le cayeron. Discúlpeme, no vi por dónde iba, se disculpó el hombre recogiendo los documentos, siendo ayudado por el joven Parker. No se preocupe señor. Solo fue un accidente, dijo Izuku solo para ver al hombre un tanto nervioso, pareciéndole sospechoso y tomando una decisión activó su camuflaje y decidió seguir al hombre por las instalaciones de Oscorp, quien parecía muy precavido, cuidándose de que nadie lo estuviera siguiendo hasta que se detuvo en una puerta en la cual puso una contraseña mientras miraba a todos lados dándole un aspecto aún más sospechoso. Después de unos minutos salió con otros hombres que tenían bata de laboratorio de la puerta que decía Unidad de Desarrollo de Biocable. Obviamente el peliverde se acercó a la puerta en cuanto los hombres se alejaron perdiéndose de vista poniendo la misma contraseña, entrando al sitio y ahí se dio cuenta de que el cuarto estaba repleto de arañas. Son como la que me mordió a mí, fue el pensamiento de un sorprendido Izuku, quien siguió recorriendo el cuarto hasta que la curiosidad le ganó y tocó uno de los cables. A lo cual el mecanismo de la sala se paró y empezó a guardar las telarañas y las arañas empezaron a caer sobre el chico, a quien no le molestó en lo absoluto debido a que era parte araña, así que simplemente se empezó a quitar una por una con mucho cuidado de no dañarlas, activó su camuflaje y se fue de ahí lo antes posible. De camino de regreso no pudo encontrar señales de los hombres que salieron de ese cuarto, así que se resignó volviendo con sus compañeros. Cuando los tenía a la vista el peliverde se dio cuenta de que Gwen estaba buscando algo o a alguien, así que con una sonrisa divertida Izuku se paró atrás de la rubia, desactivó su camuflaje y le susurró, ¿buscas algo? Preguntó con tranquilidad, a lo que la chica soltó un chillido por el susto. A lo Izuku le pareció muy tierno. Idiota. Casi me matas del susto. Regañó Gwen a Izuku, quien simplemente y por instinto le dio un abrazo a la chica. Perdona Gwen, se disculpó el chico sin notar dos cosas. La primera era que la rubia tenía la cara roja como tomate y la segunda era que una araña se había quedado entre las ropas del joven Parker y esta se subió en la ropa de Gwen. Ya no importa. Vamos con el grupo, dijo la chica alejándose un poco, dándose la vuelta, pero la sonrisa de Izuku desapareció al notar algo que lo asustó. Gwen, espera. Trato de advertir el chico, tienes una araña en el cuello, dijo tratando de acercarse a la chica. ¿Qué? Preguntó asustada, pero la araña la mordió en el cuello haciéndola tambalearse un poco. Izuku no lo pensó dos veces y la cargó sobre su hombro. Tuvo que ir con ella a avisar a sus superiores de que Gwen no se sentía bien y se iría a casa con ayuda del peliverde después de encontrar un reemplazo para Gwen en la guía del grupo. Izuku iba lo más rápido que podía hacia su casa.
no podía llevar a Gwen a su casa por dos razones, la primera era que no podía llegar con una Gwen casi desmayada, y la segunda razón es que quería comprobar si la chica despertaría sus mismas habilidades de araña, y si esto llegara a ser cierto le tendría que revelar su identidad como Spider-Man y claro que la ayudaría para controlar ese nuevo poder. Pasados los minutos ambos jóvenes llegaron a la residencia Parker donde por fortuna la tía May parecía no estar en casa, y Suku con mucho cuidado abrió la puerta para no molestar a Gwen quien se había desmayado, subió las escaleras hasta su cuarto, le quitó los zapatos y la bata de laboratorio y la recostó en su cama, y a opinión del peliverde se veía muy linda dormida, y Suku se arrodilló a un lado de la cama observándola con una ligera sonrisa, le movió un mechón de cabello que le caía por su hermoso rostro. Y se quedó hipnotizado viendo los labios rosados de Gwen y sin darse cuenta se estaba acercando a ella, no sabía lo que hacía, no se podía detener, y cuando estaba a punto de besarla ella comenzó a despertar y como si su cosa y fuera de velocidad y Suku se alejó de ella con la cara roja sentándose en una silla. ¿Qué pasó? Preguntó Gwen confundida viendo a su alrededor hasta que su mirada se conectó con la de Izuku. Oh, hola Gwen, saludó Izuku aún sonrojado. ¿Y Izuku qué pasó? ¿Y por qué estás rojo? Preguntó la chica confundida a lo que el peliverde negó rápidamente agitando sus manos, sobre lo que pasó. Te desmayaste, dijo el chico ya un poco más serio sorprendiendo a la chica, te mordió una araña. Aunque no era precisamente normal, trató de explicar el chico viendo cómo Gwen fruncía el ceño ligeramente, antes que nada, ¿sabes cuál es mi poder? Preguntó Izuku decidido a revelarle su secreto, sí, era camuflaje ¿no? Contestó la chica ya más tranquila, bueno, sí y no. Mira te voy a contar lo que me pasó, empezó el joven Parker empezándole a contar su historia a Gwen dejando fuera que su verdadero nombre era Izuku Yagi, que All Might era su verdadero padre, y la razón por la que vivió en las calles por un tiempo, y bueno, ese sería el resumen, dijo Izuku con una sonrisa ligera tratando de ocultar su tristeza por revivir viejos recuerdos pero antes de que Gwen hablara el peliverde volvió a tomar la palabra, en fin, la razón por la que te cuento todo esto es porque la araña que te picó era igual a la que me picó a mí. Así que estoy casi seguro que tienes los mismos poderes de araña que yo, explicó el joven Parker haciendo asentir a la rubia, ¿y exactamente qué puedo hacer? Preguntó la chica con cierta duda y emoción haciendo reír a Izuku, bueno no sé si tengas los mismos poderes que yo. Pero empecemos con algo simple, trata de trepar sobre las paredes, pidió el joven señalando sus paredes y el techo, ese está bien, dijo la rubia no muy convencida de eso. Dirigiéndose a la pared puso una mano en esta seguido de la otra empezando a subir poco a poco sobre esta hasta llegar en medio del techo bajo la mirada sorprendida del chico, ¿y ahora cómo bajo? Preguntó con ironía la chica ya que nunca se le pasó ese detalle por la cabeza, jeje, tranquila. Solo relájate, explicó con calma el peliverde poniéndose debajo de la chica quien hizo lo pedido cayendo estrepitosamente pero siendo atrapada por Izuku quien la cargó como princesa sonrojando a ambos quienes se quedaron hipnotizados por la mirada de la persona que aman. Gwen tenía sus brazos alrededor del cuello de Izuku acercándose poco a poco con claras intenciones de darse un beso el cual para ellos sería como viajar a otro universo donde no había nada ni nadie que interrumpiera este momento. Su momento. Al menos hasta que la puerta se abrió y entró la tía May, oye Izuku la comida ya está lista. La mujer no terminó al ver a la pareja de jóvenes congelados y con cara de pánico mientras Izuku seguía cargando a Gwen, siento interrumpir. Vuelvo más tarde, dijo May mientras salía y cerraba la puerta haciendo que ambos adolescentes se sonrojaran fuertemente, el peliverde bajó a Gwen quien seguía congelada por los sucesos recientemente acontecidos pero antes de que alguien hablara la tía May volvió a entrar, tú debes ser Gwen, Izuku me ha hablado mucho de ti. ¿Qué tal si vienes a comer con nosotros y me hablas un poco de ti? Sugirió Mei abrazando a la rubia del hombro, llevándosela con ella hacia la sala, mientras Izuku se quedó ahí con cara póker por ser completamente ignorado. Fin del capítulo.